Ya puedes iniciar, Lili. Ok. Muy buenas tardes, colegas de toda Latinoamérica y del Caribe. Muy buenas tardes y muy buenas noches, porque también tenemos muchísimas personas que vienen de España en esta transmisión, que le agradecemos infinitamente porque sabemos que están más de la 1 de la mañana y están haciendo este gran esfuerzo para poder estar junto con nosotros en este magno evento. Muy buenas tardes, nuevamente. Mi nombre es Liliana Heredia Herrera. Soy la coordinadora nacional de Perú, de OIS Perú. Muy buenas tardes, Guatemala. Muy buenas tardes, España. Muy buenas tardes, Colombia, Chile, Ecuador, México, que siempre nos acompañan. Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, y toda Latinoamérica y todo el Caribe. Discúlpeme si algún país no estoy nombrándolas, pero me siento tan emocionada de que tantas trabajadoras sociales estén junto con nosotros en este magno evento. Les cuento que el día de hoy nuestra querida coordinadora local de OIS Puno, la licenciada Leslie Llana Ticona, va a ser la organizadora en este momento del evento llamado Retos del Trabajo Social Clínico. Estamos contando con magnos expositores. No se los voy a decir para que Leslie los pueda nombrar, porque son expositores de gran renombre y expositores que siempre están con nosotros. Así que les doy la bienvenida, no sin antes también decirles que por favor apaguen sus audios, estén en un lugar muy tranquilo y empecemos. Muy bienvenidos para todos ustedes. Con ustedes, Leslie Llana Ticona. Buenas noches, queridas y queridos colegas del Perú y bueno, de todos los demás países. Y un saludo muy especial para nuestro país hermano que es Chile, que el día de hoy se encuentran en un día festivo, ¿no? Bueno, para no alargar más, como coordinadora de la UITS Puno, Perú, mi equipo y yo les damos la más cordial bienvenida al conversatorio de trabajo social denominado Retos del Trabajo Social Clínico, que tiene como objetivo general fortalecer las especialidades de nuestra profesión para estar a la vanguardia de las exigencias globales. Y como objetivos específicos tenemos conocer los fundamentos y enfoques del trabajo social clínico. Asimismo, intercambiar experiencias acerca del desarrollo del trabajo social clínico en los diferentes países. Empezaremos haciéndonos las siguientes preguntas. ¿El trabajador social puede realizar terapia o psicoterapia? La terapia en sus diferentes modalidades o psicoterapia es exclusividad del profesional de psicología o psiquiatra. Con el desarrollo del trabajo social clínico, ¿estaremos invadiendo el campo de otros profesionales? En el Perú y Latinoamérica, ¿se desarrolla el trabajo social clínico? Y finalmente, ¿en qué países actualmente se desarrolla el trabajo social clínico? Frente a estas dudas, nos vemos en la necesidad de dar respuesta a estas interrogantes a través de este conversatorio, brindando una noción general acerca de lo que es el trabajo social clínico, para lo cual contaremos con 4 invitados destacados
de México, Perú y Estados Unidos, que nos disertarán acerca de esta temática tan importante para nuestra profesión. Bueno, empezaré presentando a nuestro primer invitado, que es el licenciado Nelson Ociel Saucedo Maciel, del país de México. Es licenciado en Trabajo Social por la Universidad de Guadalajara, México. Tiene especialidad en enfoque ericksoniano y psicoterapia breve estratégica. Diplomado en medios alternos de solución de conflictos y justicia alternativa por la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. Diplomado en detección e intervención psicoterapéutica del abuso sexual infantil por la Fundación Paz. Diplomado en atención especializada para las adicciones por UDECAP, diplomado en terapia breve estratégica, certificación internacional en psicoterapia centrada en fortalezas por el Partners for Collaborative Solution, diplomado en fortalecimiento institucional y adicciones de la ADA y Universidad URT, especialización internacional como formador en atención del consumo de drogas con la UNOPS, Colombo Plan OEA y Drug Advisory Program. En cuanto a su experiencia laboral de nuestro destacado invitado, él es fundador y director general del Instituto Mexicano de Trabajo Social Clínico. Actualmente es coordinador de investigación y supervisión clínica de la Fundación México Me Necesita, docente de la especialidad de Trabajo Social Clínico del Instituto Español de Trabajo Social Clínico y la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, España. Fue por más de 3 años coordinador clínico terapéutico de la Fundación México Me Necesita, con pacientes con trastornos por uso de sustancias y conductas de riesgo, a cargo de los departamentos de Psiquiatría, Medicina General, Psicología Clínica, Trabajo Social Clínico, Consejería en Adicciones y Educadores. Experiencia como trabajador social clínico en la gestión y acompañamiento psicoterapéutico individual, familiar y grupal de las problemáticas relacionadas con la funcionalidad y riesgos psicosociales. Mentor en cultura organizacional para el desarrollo empresarial e institucional. Es un maestro que colabora en la Universidad de Guadalajara y otras instituciones. Creador y evaluador de programas de intervención psicoemocional y psicosocial, asesor y gestor de proyectos de organizaciones de la sociedad civil y creador del programa Mercabat para intervención psicoterapéutica en personas con experiencia de abuso sexual infantil. Trabajador social clínico y psicoterapeuta en consulta privada en casos individuales, parejas y familias con los modelos de terapia breve estratégica, terapia narrativa, hipnosis clínica, sistémica y cognitivo-conductual. Asimismo, nuestro destacado ponente realiza diferentes ponencias en congresos y seminarios nacionales e internacionales. Bueno, damos la bienvenida al licenciado Nelson Ociel Saucedo. Bienvenido, licenciado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la presentación, licenciada Leslie. ¿Voy a continuar o va a presentar a los demás? Ya empezamos con la primera ponencia, que sería la suya, para lo cual tiene 20 minutos y 10 minutos para poder responder a las preguntas que puedan hacer nuestros participantes. Bienvenido, licenciado, y puede empezar usted. Gracias, muchas gracias. Bien, pues antes que todo, quiero yo agradecer por esta invitación. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Saludos a todos, a todas, de todos los países que están conectados en este momento. Agradezco muchísimo la invitación y pues espero que podamos compartir de una manera
placentera la información que vayamos el día de hoy a revisar. Será meramente una pincelada de lo que es el trabajo social clínico, y pues muchas felicitaciones para todas y todos los que se han dado la oportunidad, y también sobre todo para el equipo que está organizando este evento tan importante para toda Latinoamérica, para todos los colegas, para la profesión. Bien, voy a empezarles a compartir pantalla. Ustedes me dicen si ya se ve por ahí, por favor. Sí, ya lo podemos visualizar, licenciado. Genial, perfecto. Bien, pues vamos entonces. Voy a pedirles, por favor, que cuando me falten unos 5 minutitos me lo hagan saber. Ok. Bien. Reencontrando el trabajo social clínico en Iberoamérica, quise yo ponerle a esta participación. Para eso, pues es bien importante que podamos revisar brevemente la definición del trabajo social según la Federación Internacional de Trabajo Social, ¿sí? El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas, dice la FITS. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Denme un minutito, quiero quitar aquí de la pantalla. Y nosotros en el IMEX definimos el trabajo social. Bueno, el trabajo social en México, existen varias definiciones del trabajo social. Sin embargo, pues la FIX nos regala una que es internacional, y nosotros en el IMEX, en el Instituto Mexicano de Trabajo Social Clínico, hemos definido el trabajo social como la disciplina científica de las ciencias sociales que promueve el cambio, empoderamiento de las personas y la cohesión social, tomando como objeto principal de estudio al individuo en relación con las estructuras sociales a fin de aumentar el bienestar de estos. ¿Qué es importante denotar acerca del trabajo social clínico? Algo que es muy necesario tomar en cuenta es que no existe una definición consensada como tal acerca del trabajo social clínico. Existen varias definiciones, por ahí Ituarte hizo una definición, Norden tiene otra definición, Jonathan Regalado en España ha hecho una definición, Diego Reyes en Chile otra definición. Entonces, un poquito tratando nosotros en el Instituto Mexicano, tratando de ir unificando criterios y unificando la definición y conceptos propios del trabajo social clínico, hemos tomado en cuenta la definición de Ituarte, de Diego, de Jonathan Regalado. Jonathan y Diego, dos amigos muy cercanos, a los cuales quiero muchísimo y admiro mucho. Un saludo para todos ellos, para ellos. Y nosotros entonces en el IMEX, en el Instituto Mexicano, hemos definido el trabajo social clínico como la especialidad de trabajo social que interviene en las necesidades biopsicosociales de la persona en su entorno, comprendiendo al individuo como un ser complejo, multisistémico, político y ecológico. Desde los modelos y métodos psicoterapéuticos y socioterapéuticos, la gestión y promoción de la salud mental, cultura organizacional
disminución de riesgos psicosociales desde una perspectiva singular y subjetiva de la persona de frente a sus propias realidades y a la construcción de lo concreto. Esa es la definición que nosotros tenemos en el Instituto Mexicano de Trabajo Social Clínico. Repito, hemos tomado en cuenta las definiciones de Ituarte, de Reyes, de Regalado. Y algo que es importante tomar en cuenta de la definición de trabajo social clínico es que dentro de la propia definición hablamos de singularidad, de subjetividad, la subjetividad de la persona, que es nuestro objeto de estudio de la especialidad, lo psicosocial, la justicia social, lo político, lo multisistémico. Y para poder un poquito ahondar en relación al trabajo social clínico, es importante tomar en cuenta que el trabajo social clínico es tan antiguo como la propia profesión. Tiene sus indicios en el casework, en el trabajo social de caso con Mary Richmond, en el cual sin duda en ese momento fue influido esta metodología propia del trabajo social en aquel momento, pues por el psicoanálisis, que estaba en apogeo en aquella época. Entonces Mary Richmond, como todo en el mundo, somos influidos, el imaginario social, las estructuras sociales, las políticas son influidas por lo que está en auge en ese momento. Recordemos, por ejemplo, la época de la Ilustración, recordemos la conquista de América, recordemos las corrientes marxistas, etcétera, el materialismo histórico, etcétera. Entonces, siempre la sociedad, que es algo que me encanta del construccionismo y del constructivismo, siempre estamos siendo construidos por lo que está sucediendo en el entorno, ¿vale? Entonces, tomemos en cuenta que el trabajo social clínico es tan antiguo como la propia profesión. No es un invento que se le ocurrió a alguien por ahí, no es un invento que se le ocurrió a algún trabajador social que quiso por ahí, dijo, pues ¿sabes qué? Voy a ir inventando esta parte, esta especialidad, y bueno, se me ocurrió y No, el trabajo social clínico es tan antiguo como la propia profesión y tiene sus indicios en el trabajo social de caso con Mary Richmond. ¿Qué es importante tomar en cuenta aquí? Sin duda el trabajo social clínico y tiene sus indicios en Estados Unidos. Se remonta a los trabajadores sociales estadounidenses. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el trabajo social en general? Cuando se hace la traducción de los documentos del trabajo social de caso al español, se hace una traducción un tanto carente. Entonces, mucha de la información original de estos libros, de estos documentos, pues fueron traducidos de una manera errónea. Entonces, ahí se pierde gran parte de la información propia del trabajo social, la esencia del trabajo social de caso, que es la persona. Entonces, se viene la reconceptualización del trabajo social, todo el trabajo científico, disciplinar, se lleva a 4 paredes institucionales, es decir, se crean currículas en las universidades, se crea un pensamiento institucionalizado del trabajo social, entonces se pierde el contacto con las personas, que era el objeto del trabajo social. Siempre ha sido la persona y no lo material, es decir, no los recursos. Entonces, en esta reconceptualización, que no quiere decir que sea totalmente equívoca, sino que pues dejó de lado la esencia del trabajo social, el comprender al ser humano en la sociedad, el comprender la relación que existe uno con el otro. Sucede pues que se institucionaliza a la profesión
y entonces empieza una crisis profesional y de identidad de los trabajadores sociales, no solamente en México, no solamente en Perú, no solamente, sino en toda Latinoamérica. Bien, y haciendo un poco alusión a este punto, voy a hablarles un poquito acerca del trabajo social, pues cómo se fue dando al mismo tiempo en México. En 1930 surge la primera escuela de trabajo social. Ya para la época, para los años 40, el trabajo social, surge el trabajo social psiquiátrico. Hubo un momento en que la profesión era trabajo social médico, por ejemplo, en México. Trabajo social médico, y meramente las trabajadoras sociales de aquel momento, pues la mayoría pues eran amas de casa, eran señoras que estaban casadas con algunos hombres con cierta posición económica. Entonces eran mujeres que decían, bueno, pues ¿qué hago? Entonces voy y estudio esta carrera nueva que es en la escuela doméstica. Les enseñaban a coser, les enseñaban a hacer una buena administración del hogar, etcétera. Entonces, pues fueron las primeras trabajadoras sociales. Después se meten por la necesidad institucional, se meten a las áreas médicas, y esto se llama trabajo social médico. Posteriormente, la demanda, después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, todas las crisis que se vinieron, surge el trabajo social psiquiátrico. Entonces, de esta manera, más tarde, empieza porque el trabajo social psiquiátrico estaba más enfocado al tema de atender, dar seguimiento a las personas que padecían algún trastorno mental. Y meramente la persona, la familia, pues cómo se va a tomar el medicamento, que si, cuándo tiene que ir a la cita, etcétera. Entonces se hicieron las trabajadoras sociales, se hicieron expertas en temas psiquiátricos. Posteriormente, entonces, ellas viendo la necesidad de que el problema no estaba en dar seguimiento a un trastorno, sino generar capital de salud mental en las personas, entonces surge el trabajo social en salud mental. Bien, entonces prácticamente de alguna manera podemos visualizar que en 1930 surge la carrera como una carrera técnica, una carrera un tanto con tintes domésticos. Tomemos en cuenta también que en aquel momento pues la mujer todavía no era como bien recibida en algunos espacios institucionales, es decir, no tenía el mismo... la misma voz, el mismo voto. Entonces, todo esto es importante que tomemos en cuenta, que la carrera de trabajo social ha sido fundada por mujeres. Ese es un detalle también importante que ha marcado la historia de la profesión y que no podemos dejar de lado. No podemos dejar de lado que han sido las trabajadoras sociales, las mujeres, quienes han dado las bases de esta carrera, de esta profesión. Viene el trabajo social médico, el trabajo social jurídico, cuando empiezan a incursionarse más en los temas legales, en los procedimientos de patria potestad, en los procedimientos de tutorías, etcétera, casas hogar, de asistencia. Y entonces ya en 1947 surge el trabajo social en el ámbito de salud mental. Y bueno, para esto yo había puesto aquí el trabajo social en salud mental, la salud mental. Pues todos sabemos que la salud, según la OMS, no es meramente la ausencia de enfermedad, sino implica el bienestar a nivel individual, a nivel mental, a nivel físico, en la interacción con otros individuos. De acuerdo a los resultados de un estudio realizado, por ejemplo, aquí en México, ya para el 1970, entre el 1950 y 1970, ya existían trabajadoras sociales que estaban estudiando maestrías, por ejemplo, especialidades en temas relacionados a la orientación familiar, a la terapia familiar, etcétera. Ya eran terapeutas familiares.
Bien, ¿qué es importante tomar en cuenta entonces acerca del trabajo social clínico? El trabajo social, tenemos de pronto una tendencia en la profesión, en la disciplina, a que entonces entro yo a trabajar en una institución psiquiátrica y entonces surge un diplomado, una especialidad que nuevamente viene a reducir a la disciplina y le ponemos, bueno, trabajo social en asistencialismo para mujeres violentadas, trabajo social, por ejemplo, trabajo social psiquiátrico, trabajo social. Entonces, incluso por ahí en el año en el año 2019, estuve en un congreso internacional junto con Jonathan y por ahí otros colegas, y el debate que existía era si era trabajo social psiquiátrico o trabajo social clínico. Entonces, bueno, la conclusión es que el trabajo social clínico incluye todas estas variantes: el trabajo social en salud mental, el trabajo social psiquiátrico y el trabajo social, por ejemplo, en algunos otros lugares, otros países llaman trabajo social sanitario, ¿no? Entonces, primeramente el trabajo social clínico sí toma en cuenta la cuestión médica, la enfermedad, la patología, tiene que evaluar, tiene que haber una evaluación para poder hacer parte de incursionar en aspectos de rigurosidad y ciencia, consecuencias de padecimientos, intervención y la prevención. El trabajo social clínico, entonces hablamos de que buscamos el bienestar integral de las personas. Licenciado, disculpe, le quedan 5 minutos para concluir su Perfecto, muchas participación. Gracias. Entonces, ¿qué es importante? Todas las disciplinas, existen disciplinas que son expertas en la persona, por ejemplo, la psiquiatría, la medicina, la psicología, que son expertas en la persona. Existen otras disciplinas que son expertas en la sociedad, en el ambiente, por ejemplo, la sociología, la antropología, la arquitectura, el urbanismo, etcétera. Pero la única profesión, por ejemplo, la pedagogía de la persona también, de cómo educar, de la forma de educar a las personas, de enseñar, la única disciplina que es experta en la persona, en su ambiente, es el trabajo social. ¿Qué es lo que define al trabajo social clínico? Es la palabra en, la persona en su ambiente. El trabajo social clínico entonces se estudia, se encarga, nuestro objeto disciplinar es la persona en relación a su ambiente y el ambiente en relación a la persona. Una relación dialéctica y dinámica. Hablamos entonces con lo clínico, que con lo clínico entendemos al trabajo social, algo creo que se está como rayando aquí, no sé qué sea. El trabajo social clínico, entonces comprendemos que lo clínico es la subjetividad y la singularidad de la persona, el malestar concreto de la persona. Sin duda la palabra clínico surge desde el enfoque médico, desde el enfoque enfermedad, salud, etcétera. Sin embargo, desde el trabajo social clínico, y los demás colegas no van a dejar a mí mentir, pues tiene que ver con la subjetividad de la persona. Es decir, sí son importantes los diagnósticos, son importantes los parámetros, los criterios de evaluación. Sin embargo, lo más importante para el trabajo social clínico es lo subjetivo en la persona, lo que la persona, cómo experimenta esa enfermedad, cómo experimenta ese problema, cómo experimenta ese malestar concreto. En nuestra disciplina, entre más teorizamos y se interpreta, más nos alejamos de lo clínico. Por ejemplo, a diferencia de la psicología, entre más pruebas, entre más interpretación, entre más rollo, es más clínico. En el trabajo social clínico, a medida de que nos acercamos más a comprender la subjetividad de la persona, el malestar, cómo vive la persona este malestar, eso es lo clínico en trabajo social.
a medida de que más teorizamos, más interpretamos, más nos alejamos de lo clínico. Eso es bien importante. ¿Qué es importante aquí también tomar en cuenta? Que hablamos de la dimensión simbólico-subjetiva, y lo hemos mencionado anteriormente. ¿Qué distingue a la clínica del trabajo social con otras disciplinas? Pues hablamos, es importante comprender que el trabajo social como tal, generalista, pues la mayor parte se enfoca en la dimensión material ambiental, la cultura, dinámicas sociales, estructura, ambiente. Y la dimensión subjetiva, objetiva, simbólico subjetiva, es propia del trabajo social clínico. Es cuando hacemos psicoterapia, socioterapia, cuando hacemos alguna consejería. Entonces, en esta interacción que existe, es decir, para que sea trabajo social clínico, tiene que haber un objetivo clínico. Podemos entonces tomar un recurso ambiental, por ejemplo, una beca, para ayudar en el bienestar subjetivo de la persona. Es decir, se otorga esta beca o se otorga esta ayuda o este recurso a la persona con la finalidad de reducir su estrés o de reducir su ansiedad. Si eso es por poner un ejemplo, el trabajo social clínico va a utilizar la dimensión material ambiental para mejorar las condiciones de vida de la persona. Y dice Ituarte que el trabajo social clínico es una práctica especializada del trabajo social y un proceso relacional psicoterapéutico que trata de ayudar a un cliente a afrontar sus conflictos psicosociales, superar el malestar psicosocial y lograr relaciones interpersonales más saludables, más satisfactorias, utilizando sus capacidades personales, los recursos de su contexto sociorrelacional, como ya mencionaba anteriormente. Que es importante tomar en cuenta el trabajo social clínico. Esto es sumamente necesario que todos lo comprendamos. No es psicoterapia. El trabajo, no se trata de psicologizar la carrera de trabajo social. El trabajo social clínico, repito, no es psicoterapia. Se inicia, es parte primordial hacer psicoterapia en el trabajo social clínico. Sin embargo, es una gama de servicios enorme. La psicoterapia no es propia de la psicología o de la psiquiatría. La psicoterapia es una disciplina diferente a la psicología. En México, por ejemplo, no sé, en Perú, un psicólogo o un psiquiatra, para poder llevar a cabo psicoterapia, necesita tener una especialidad en psicoterapia. Un psicólogo no puede salir, o psicóloga, salir de la licenciatura o del diplomado, o le llaman, o del grado en España, por ejemplo, sin tener una especialidad en psicoterapia. No puede dar psicoterapia. No, hace orientaciones, diagnósticos presuntivos, pero incluso el propio diagnóstico no es un diagnóstico definitivo. Igual para la psiquiatría. La misma APA menciona este punto tan importante de la psicoterapia, pues es una disciplina diferente, la cual está abierta no solamente a la psicología, sino al trabajo social y a otras disciplinas afines como la psiquiatría, la medicina, incluso la pedagogía. Entonces, creo que ya se me acabó el tiempo. Es muchísima información, pero bueno, creo que con esto basta para dar un pequeño bosquejo acerca del trabajo social clínico. Solamente por último, fases del desarrollo del trabajo social clínico: la gestación, 1889 a 1970, desarrollo 1970 al año 2000, y la expansión, que es en lo que nos encontramos ahorita en esta transición del 2000 a la fecha: España, Chile, México, en Latinoamérica, Perú, son los que estamos en este proceso de transición de dar a conocer la especialidad. Puerto Rico ya tiene una especialidad ya como tal estructurada, ya legalizada. Estados Unidos pues es como hace varios años, Alemania, Canadá, Australia, Suecia, etcétera. Bueno, con esto cierro mi participación y muchas gracias. Sí.
Bueno, agradecerle al licenciado Nelson Ociel de México, que nos ha disertado acerca de los fundamentos teóricos prácticos del trabajo social clínico, ¿no? Como él indicó, nos ha dado una pincelada, más o menos una noción así, algo general de qué es el trabajo social clínico, ¿no? Partimos de esto. Bueno, tenemos unos minutos para realizar algunas preguntas. Los participantes que desean realizar alguna pregunta al licenciado, podrían hacerlo a través del chat o de repente levantando su manito, por favor. Bueno, acá tenemos la primera pregunta. Dice, buenas noches, mi nombre es Rosario de Lima, Perú. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo social clínico y psicología clínica? Le damos el pase al licenciado para responder. Gracias. La diferencia que existe es que la psicología clínica se enfoca en la persona, ¿vale? Se enfoca meramente en la persona. El trabajo social clínico es la relación que existe del problema mental o del malestar subjetivo con interacción con la sociedad o con el entorno de la persona. Es decir, para el trabajo social clínico sí es importante el diagnóstico, sí es importante, por ejemplo, el DSM-5 te dice cuál es el trastorno, el CIE-10 también, pero jamás te dice cómo lo va a resolver la persona. Esto reduce el malestar concreto de la persona y subjetivo de la persona a un manual. Esto pasa mucho con la psicología clínica. Se enfoca meramente en una situación individual, y en el trabajo social clínico el enfoque es totalmente psicosocial, es decir, no se hacen cambios si no comprendemos que esta situación o este malestar o este trastorno, no me gusta llamarle de esta manera, este trastorno o este diagnóstico va a afectar en su entorno o sus relaciones. Esa es la gran diferencia. Ahora, quiero hacer hincapié en esto. Por ahí alguien en algún momento me preguntaba también, pues, ¿cuál es la diferencia de ir a un psicólogo clínico o con un trabajador social clínico? ¿Con quién debo de ir? ¿Con uno o con otro? Pues aquí toca elegir simplemente. O sea, si la persona pues, es un experto en abuso sexual, hay un psicólogo clínico experto en abuso sexual y hay un trabajador social clínico experto en abuso sexual, pues entonces la persona simplemente elegirá en ir con un psicólogo clínico o un trabajador social clínico a recibir el servicio meramente de psicoterapia, que esa es solamente una herramienta propia del trabajo social clínico y de algunas otras disciplinas. Pero, repito, la gran diferencia es el trabajo social clínico toma muy en cuenta esta palabra tan pareciera insignificante o tan irrelevante en la persona, en su ambiente, ¿vale? No sé si respondo a su pregunta. Sí, muchas gracias, licenciada. Nos ha dado una noción más clara, ¿no? Entre la diferencia del trabajo social clínico y la psicología clínica. Bueno, tenemos tiempo todavía para responder una pregunta más. Bueno, acá hay varias preguntas. No tomaremos una. Acá dice, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Para que el trabajador social pueda realizar la psicoterapia, ¿se debe especializar o solo con el grado de trabajo social se puede iniciar? Obviamente seguirá su formación, pero ¿con el grado sería suficiente? Es una pregunta que nos hace. Ok, fíjense bien, y ese dato es muy importante, y yo me gustaría que un trabajador social saliendo de la profesión, de la licenciatura o del grado, no se puede poner a hacer terapia o psicoterapia, ¿sí? O socioterapia. No se puede. Ni un psicólogo, cualquier psicólogo que ustedes se topen, que diga, voy a salir a poner mi consultorio, pues estamos errados. Ni la APA, ni la propia disciplina, ni la propia psicoterapia, pues aprueba esto. Hay que hacer un proceso de formación
incluso de supervisión. Nosotros, Jonathan Regalado y Diego Reyes y su servidor, estamos trabajando en un consenso, bueno, me estoy adelantando un poquito, en un consenso para un proceso de certificación que avale a nivel internacional, tomando en cuenta los criterios propios y rigurosos y científicos. Entonces, tú te quieres hacer, formar como hacer psicoterapia. Una opción es, hago una especialidad en algún modelo que me agrade en psicoterapia, hago una especialidad en algún modelo, empiezo a llevar práctica y supervisión con algún otro colega de trabajador social clínico que tenga experiencia, que sea trabajador social con experiencia en terapia. Ahorita en toda Latinoamérica toca esto, en toda Latinoamérica nos toca, salgo de la profesión, quiero empezar mi formación como trabajador social clínico, me meto a una formación en terapia o psicoterapia o socioterapia. Ahora, ya existen 2 formaciones en Iberoamérica, bueno, 3, tomando en cuenta, bueno, Puerto Rico tiene muchas más, Estados Unidos también, pero hablando de Iberoamérica, España y todos los países de habla hispana, España con el experto universitario en el cual tengo el gusto de participar como profesor, como docente, Chile con un diplomado y nosotros próximamente en México, que pues están todos invitados, aperturaremos, estamos entre si es diplomado especializante o un máster en trabajo social clínico, en el cual pues ya con esto no solamente te da la facultad para hacer psicoterapia, sino vamos a ver muchos modelos psicoterapéuticos, muchos, además de todos los servicios que el trabajador social clínico puede hacer, no solamente psicoterapia. Repito, ¿quieren ustedes dar psicoterapia? Empiecen por formarse en algún modelo psicoterapéutico cognitivo-conductual, terapia breve estratégica, terapia sistémica, el que más les agrade, el gestal, por ejemplo, cognitivo-conductual. Yo el psicoanálisis, pues no es yo de pronto, ese es mi punto de vista. Cuando me dicen, voy a estudiar psicoanálisis, híjole, se aleja muchísimo del trabajo social clínico. Es de los pocos modelos que yo no recomiendo mucho que un trabajador social clínico lo estudie. Existen otros modelos más afines con la profesión, porque no sé, antes de ser trabajador social clínico que ejerce psicoterapia, uno de los servicios que presta, pues eres trabajador social, ¿sí? Entonces, pues estemos atentos a las formaciones y ojalá, pues si hay interesados, pues tienen la opción con Chile, con el Instituto Chileno, con España, y pues espero muy próximamente también aquí con México, ¿vale? Bueno, muchas gracias, licenciado, por sus respuestas. Creo que con esto ya queda claro, digamos, que un trabajador social egresado de grado no puede realizar, ¿no?, este trabajo social clínico, sino tiene que especializarse, ya sea en una maestría o una especialización. Entonces, ya queda claro las preguntas. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acorta. Yo les invito a todos los participantes de esta ponencia a que lo puedan seguir al licenciado, ¿no?, en las redes sociales a través del Facebook o de alguna página que, bueno, él está, como les había indicado al inicio, encargado del Instituto Mexicano de Trabajo Social Clínico, ¿no? Trabajando con Diego, con Jonathan Regalado y muchos otros colegas que están especializados en lo que es el trabajo social clínico. Bueno, damos por concluida su participación, licenciado. Muchas gracias. Y Gracias. bueno, quería indicarles a los participantes que la asistencia se compartirá al finalizar el conversatorio y bueno, se enviará la presentación de nuestros expositores a sus correos conjuntamente con la certificación.